hexaedro. ¿Sí ven por qué se llama hexaedro? Porque tiene 6 lados. De hecho, en los libros, por ejemplo, en el glosario teosófico y en la doctrina secreta y todos estos libros antiguos sale sin H, y se escribe hexaedro. Y tiene que ver con esta visión del cubo, ¿sí ven? Que es un hexágono, como cuando lo dibujamos en el fruto de la vida. El cubo es verde, es el elemento tierra. Estos códigos que ellos están dando no son códigos míos, son códigos que duermen en los eones del tiempo, que muchas veces pues, son modificados, pero bueno, es mejor siempre respetar el arquetipo y ya después tú decides volar como tú quieras. Entonces, el cubo es el elemento tierra y en los reinos tiene que ver con el reino mineral. De hecho, pues todas las formas del reino mineral, toda la estructura está relacionada con los sólidos platónicos y con 6 estructuras, el reino mineral. Desde el punto de vista de la Ayurveda, tiene que ver con el olfato. Otea, otea. Y a nivel de estrategia ayurvédica tiene que ver con el recto. Sí, con el recto. Eso todo lo vamos a ver cuando hagamos las estrategias. El cubo es, dice la enseñanza, que el reino humano es la miríada de formas dentro del cubo de Metatrón. El cubo es el maestro, ahí sí podemos decir, de la inmunidad. Es el sólido de elección, el sólido platónico de elección en la inmunodeficiencia. De hecho, tenemos el privilegio y el honor de haber investigado desde hace muchos años, desde el 85, los primeros casos. En Colombia, cuando era médico alópata, me tocó hacer investigaciones sobre la inmunodeficiencia adquirida y he tenido también el privilegio de tener varios pacientes que me acompañan aún. Y sí puedo decirles con toda seguridad que el sólido de elección para la inmunodeficiencia y para cualquier estado de deficiencia inmunológica es el cubo. Hemos trabajado con cubos en diversos elementos, cubos de cobre, cubos de ferrita, o sea, de hierro, de fierro. Hemos trabajado con cubos de madera. Realmente el cubo es un elemento totipotencial. El cubo complementario, pues es el color rojo. Pero también, digamos, para los alquimistas, por ejemplo, el cubo es negro, representando la tierra. También tenemos pues cubos de color negro. De hecho, el cubo es un elemento también totipotencial, tiene que ver con en el código de los reinos con el primer chakra. En el código de la medicina tradicional china, que no he dicho en los otros sólidos, tiene que ver con vaso, páncreas, estómago. Es muy poderoso para todos los disturbios. De hecho, para nosotros eso es una unidad, vaso, páncreas, estómago. Pero usted se imagina todo lo pancreático, que el páncreas es el cerebro del tercer chakra, es decir, donde está todo el impacto emocional, donde está la fricción del ser humano ascendiendo al cuarto, pasando de ese mi a ese fa que hay en medio tono, es decir, pasando de ser atlantes por fin a ser arios, donde empezamos ya con el control de la mente y la articulación del alma. El cubo tiene que ver con todo eso. El cubo tiene que ver con, ya dijimos, páncreas y estómago y con el vaso. Y hemos dicho que el vaso es el cerebro del etérico, que es el cerebro más inclusivo. Entonces imagínate un cubo de Metatrón en el vaso, es supremamente poderoso. Así manejamos la imagen del Padre en el autorreconocimiento, por ejemplo. Como estamos hablando del cubo, también estamos hablando del cubo de Metatrón. Entonces vamos a decir que el cubo mmm, favorece la inmunidad. El cubo es muy poderoso para la estructura vasopáncreas-estómago. El cubo crea membranas, el cubo incuba. Entonces, también hemos visto que la estrella tetraédrica en un ángulo es un cubo, que la mórula es un cubo, que el huevo de la vida es un cubo. Es decir, que por ejemplo el cubo para el manejo de la inmunidad y de la infertilidad es excelente, excelente. Es buenísimo. Realmente vamos a ver, bueno, eso no se puede hacer. Tenemos gran cantidad ya de niñas, especialmente ahora que reparo son puras niñas. Últimamente, digamos, en Portugal, en España, en Bogotá, muchos casos de fertilidad realmente con el manejo de la geometría. El cubo estructura, el cubo afianza, el cubo produce centra, produce estructura, produce membranas, hemos dicho. Yo creo que del cubo hay tanto que decir porque el cubo es un sólido platónico totipotencial.
En el código de la Ayurveda ya dije que tiene que ver con el olfato y a nivel, digamos, periférico se coloca en el recto. En los Rukush tiene que ver si estamos en el código de los reinos, con los tobillos. Y estamos hablando de vasopáncreas y estómago, que es, digamos, gobierno del tercer chakra, tenía que ver con las caderas o ancas. El cubo tiene que ver con el 4 y con el 6, cuando miremos los números, claro, tiene que ver con el 4 y con el 6, porque son 6 caras. El cubo también tiene que ver con raíz de 2, que es todo lo físico, todo lo denso, tiene que ver con el reino mineral. El cubo tiene que ver con el hogar, me gusta eso, con la casa, con Can, con la morada. El cubo tiene que ver con la estructura. Por ejemplo, para una casa de recién casados, pues cúbica, o el cuarto de ellos cúbicos, y más que todo si están pensando, digamos, en engendrar. Aunque realmente en la casa nosotros sí la miramos como desde el punto de vista material, pero si tú miras analógicamente, por ejemplo, en la casa la estructura tiene que ver con el cuerpo físico. Las aguas, por ejemplo, el agua, la plomería, como digo yo, tiene que ver con el cuerpo emocional. Y la parte eléctrica tiene que ver con el sistema nervioso central, hablando a nivel de la casa. Y digamos que las paredes y la estructura tienen que ver con el colágeno, que es un sistema piezoeléctrico de información.